Hola, bienvenidos. Mi nombre es Luján Mayans. Estamos en una nueva edición de este canal que apuesta a recuperar el patrimonio, la historia, la cultura local, sanducera principalmente. Y en esta ocasión nos convoca el tema de la industria agroalimentaria en el paisaje cultural sanducero. Esa industria que tuvo su momento de esplendor entre las décadas del 40 y 50, como ejemplo del conocido modelo ISI, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que tuvo América Latina como protagonista, pero también Uruguay, y dentro de Uruguay, Paysandú es uno de los departamentos que se destacó por ese gran impulso industrializador que vivió. Impulso industrializador que venía no solo de esas décadas, del 40 y 50, sino que ya se había iniciado en el siglo XIX con la aparición de los saladeros, los frigoríficos y una serie de otras industrias como los molinos que van a dar origen a una actividad sin lugar a dudas eh, muy diferenciada del resto de lo que ha sido el país, ¿no? Paysandú como protagonista en este sentido. Por eso hemos decidido hacer este video también para que llegue a más personas y puedan reconocer lo valioso que tiene nuestro departamento en cuanto a cultura, en cuanto a impulso industrializador y en cuanto a patrimonio, porque a veces caminamos por esos lugares y no sabemos realmente lo que allí estuvo, lo que allí funcionó y lo que representó para nuestra ciudad y para nuestro país. Entonces, un poco impulsados por esta iniciativa que viene llevando adelante el Observatorio Gastronómico, hemos, bueno, justamente denominado a esta charla el patrimonio industrial agroalimentario en el paisaje cultural sanducero, y la idea es empezar a hacer un recorrido por todas esas industrias y su legado. Nosotros vamos a comenzar viendo una presentación que ha sido elaborado con en base a documentos de la época, en base a trabajos realizados por la profesora María Julia Burgueño, que está vinculada al origen de los saladeros y de los frigoríficos, así como el valioso aporte que nos ha brindado Andrés Oberti, que trabaja para el diario El Telégrafo, y desde allí una serie de publicaciones que él ha realizado enriquecen mucho a esta recopilación, que no aspira a ser una investigación, básicamente, sino que es una recopilación y un ayornamiento de algunos datos que por ahí estaban dispersos y tratamos de convocarlos, de congregarlos para esta instancia. Ahí encontramos una imagen muy representativa que pertenece al artista plástico sanducero Jonathan Oroná, sobre la cual vamos a volver al final de esta presentación, porque realmente nos está diciendo mucho. Recordemos que en este recorrido que apostamos a realizar, donde ahí tenemos un poco los contenidos. Vamos a hablar del patrimonio industrial agroalimentario, en qué consiste, vamos a hablar del apogeo del paisandú industrial, vamos a hablar del paisaje cultural, ¿no? ¿A qué denominamos el paisaje cultural? Que ya lo hemos mencionado en otras charlas anteriores, pero en este caso vinculado específicamente a la industria. Vamos a ir a los antecedentes, a la industria de la carne, los frigoríficos, los saladeros, y cómo Paysandú también fue pionero, y lo sigue siendo hasta ahora. La industria de las harinas, los aceites y los azúcares, que le dan como ese toque especial a nuestra ciudad de un dulce Paysandú. Bebidas también, porque uno piensa en Paysandú industrial y asocia con norteña cuando piensa en bebidas, pero no fue ni la única ni la más importante. También el tema de las exposiciones donde se mostraban como la vidriera del mundo, como la vidriera de los avances que se habían desarrollado hasta el momento, todas aquellas producciones locales, imitando lo que fueron las originales exposiciones desarrolladas en Europa, en Inglaterra primero, después en Francia y así a lo largo de Europa, a lo largo y ancho de toda Europa, en el marco de la revolución industrial, ¿no? Y finalmente, un espacio para el arte, porque como amante del arte y también, bueno, profesora de historia del arte, no podemos desligarnos de ello. Y nuestras fábricas nos comunican, nos transmiten muchas cosas a través del arte que por ahí
pasamos por delante y no lo percibimos con la importancia que realmente merece. Cuando hablamos del paisaje cultural, estamos hablando de esa intervención que el ser humano ha realizado sobre el paisaje, que lo ha transformado, le ha dado una identidad propia y muchas veces ese paisaje cultural hace que los lugares que han sido transformados se sientan apropiados por la comunidad, ¿no? La comunidad se apropie de esos lugares, lo sienta parte de ella, y ahí es donde empezamos a vincular el paisaje cultural con el patrimonio, ¿no? Cuando la comunidad se apropia de esos lugares, de esos espacios que han sido transformados por el ser humano, tanto para la producción económica, para la vivienda o simplemente para el desarrollo de su cultura, ¿no? Entonces, hablamos que justamente cuando nos referimos al paisaje cultural, de un proceso de desarrollo tecnológico generado por el ser humano que transformó la comunidad, que transformó justamente el paisaje en el que habita esa comunidad y le dio características propias, le dio identidad y esa identidad de la cual se apropió la comunidad es lo que a veces reclamamos que sea denominado como patrimonio, ¿no? Aquí una imagen del Saladero Guavillú, un lugar que viene siendo reclamado como patrimonio cultural, como patrimonio industrial desde hace mucho tiempo y que, bueno, sigue esperando esa denominación. Paysandú tuvo su momento de apogeo industrial, al igual que lo tuvieron varios países latinoamericanos y también lo tuvieron otras ciudades, ¿no? Salto, Montevideo, pero en Paysandú podríamos decir que fue distinto porque ya venía con una serie de antecedentes, pero además porque hay muchas cosas que hasta hoy perduran de ese paisandú industrial, ¿no? Principalmente en el espíritu de los anduceros, en los más veteranos, esa añoranza del paisandú industrial, de los barrios de cooperativas que se fueron formando en torno a esas industrias, de la vida y el movimiento social que generó el aumento del poder adquisitivo. Porque si pensamos en esas décadas, hay un aumento también en la oferta para la diversión, un aumento en la oferta gastronómica, un aumento en la cantidad de cines. Teníamos 4 o 5 cines funcionando a pleno en la ciudad, clubes bailables como el Club Social, el Club Paysandú, más adelante el Club Wanderers, que hacían a la población un lugar más divertido, ¿no? Una zona más, una oferta más para el entretenimiento, ¿no? Restaurantes, bares, cafeterías, grandes tiendas como París, Londres también, se sumaban a toda esta oferta que, bueno, mostraban un periodo de bonanza que el sanducero y el uruguayo todavía muchas veces añora. Ese paysandú industrial, como también sucedió, como mencionábamos, con otras ciudades latinoamericanas, tienen su génesis en el siglo XIX, ¿sí? Y ahí es también hacia donde nos vamos a dirigir un poquito. Pero no dejar de mencionar que hay varios autores ya que han hablado sobre el paisandú industrial, como Esteban Campal, como Rodrigo Morales, que ellos, bueno, en algún momento lo catalogaron como, en el caso de Esteban Campal, como el Pay Milagro, ¿no? Porque fue algo muy rápido que surgió y que transformó la vida de las personas y de la sociedad, o el Pay Virus Industries, porque se expandió rápidamente como un virus, y vaya si sabemos de ello en estos tiempos de pandemia y pospandemia, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que en 1938 existían en Paysandú 5 sociedades anónimas. 10 años después, 1948, cuando estamos hablando del el momento más álgido de este Paysandú industrial, había 26 sociedades anónimas. O sea que también podemos visualizar, de acuerdo a testimonios de la época, que los empresarios consideraban esa forma de organización empresarial como la más rentable, la más viable y la que permitía justamente aumentar los ingresos. Entonces, bien,
Eso por un lado. Pero tenemos que recordar que el pasado industrial de Paysandú se remonta a los saladeros, ¿no? A la industria de la carne. Fue, digamos, el primer impulso, el primer tipo de industria o la primera industria real que tuvo Paysandú fue la industria vinculada a los saladeros. Recordemos que en el saladero se procesaba la carne de tal manera que se pudiera salar, secar, ¿no? Se generaba el tasajo o el charque, también conocido, que en el Río de la Plata empezaron a desarrollarse desde el siglo XVIII y que el tasajo que se producía en los saladeros era un producto que no se consumía en la mesa de los orientales, ni tampoco se consumió cuando empezó su declive y se intentó promover el consumo en los hogares sanduceros y uruguayos. ¿Por qué? Porque era un producto de olor penetrante, sabor fuerte y dificultades para la cocción, ¿no? Y también porque estaba estigmatizado por ser comida de esclavos. Recordemos que los saladeros producían el tasajo o el charque que se vendía a Cuba, se vendía a Brasil, al sur de Estados Unidos, donde predominaba esa población esclava que necesitaba justamente de un contenido proteico importante en su alimentación, que se le ofrecía este producto, pero que quedó como estigmatizado y nunca fue un producto que se llevó a la mesa de los orientales. El negocio del frigorífico atraviesa algunas etapas que la profesora María Julia Burgueño ahí señala claramente. Y en Paysandú, por ejemplo, se registran 9 saladeros a lo largo de la historia de su producción, ¿no? Las 3 etapas que la profesora María Julia Burgueño plantea se desarrollan. La primera entre 1810 y 1860, donde estamos hablando de los primeros intentos, ¿no? Es una industria incipiente, en épocas muy convulsionadas por todo lo de la Revolución Oriental, la revolución en el Río de la Plata, después el proceso de independencia y posteriormente, bueno, nuestra consolidación como Estado-nación, que llevó justamente toda una serie de situaciones que siempre terminaban afectando la producción económica, el tema de la propiedad de la tierra, de la falta de marcas para el ganado. Entonces fue una etapa incipiente, irregular, inestable. En realidad el negocio del saladero era un negocio arriesgado, era un negocio aventurado, ¿no? Incierto, expuesto a todos esos avatares políticos, al tema de la propiedad de la tierra, como les mencionaba, al tema de la propiedad del ganado. Cosa que, bueno, a medida que vamos avanzando en la segunda mitad del siglo XIX, empieza a cobrar un poco más de fuerza, ya con la primera modernización impulsada por La Torre. Tenemos, bueno, una regularización, digamos, a medias de lo que va a ser el tema de la tierra y el tema de la propiedad del ganado. Entonces, bueno, eso genera ciertas seguridades a los empresarios que apuestan más a la producción de los saladeros. Entonces, tenemos un desarrollo en ascenso en varios lugares y en forma continua, hasta que finalmente con el segundo impulso modernizador, el que va a protagonizar el vallismo de José Valle y Ordóñez, da lugar a una necesidad de transformar la producción de la carne e incorporar el frigorífico, ¿no? La refrigeración. Y ahí, cuando se empieza a transformar, ¿no? El saladero en frigorífico, es que viene esa desaparición paulatina que se dio justamente de los saladeros y de los cuales solamente hoy nos quedan algunas ruinas. Incluso algunas ruinas de las que quedaban, como la de la chimenea del saladero de Santa María, en la zona de Nuevo Paysandú, fue arrasada por el último temporal, ¿no? Que se realizó en el pasado mes de julio. Bueno, en 1808 hay registros de un primer saladero que se ubicaba en el rincón que forma el arroyo San Francisco con el río Uruguay. Era un saladero perteneciente a Bartolomé Ortiz. Bartolomé Ortiz era un español también que estaba, bueno, dedicado a la producción saladeril. En 1810
Juan Almagro, en algunos registros que la profesora María Julia Burgueño ha encontrado, marca justamente la propiedad del saladero Casablanca, tal vez no exactamente en el lugar donde hoy funciona el frigorífico Casablanca, sino algunos kilómetros más alejado, pero en el entorno, en la zona. En 1969 hay registro del saladero San Pedro de Guavillú, que en el día de hoy, bueno, la comunidad de Quebracho sigue reclamando por que se declare patrimonio. En 1871 tenemos el saladero Santa María en Nuevo Paysandú, del cual les mencionaba que lamentablemente hemos perdido el último vestigio que quedaba de él, que era justamente la chimenea. Y tenemos el saladero del Sacra o de Maguá, sobre la costa del arroyo Sacra, el saladero de la Olla, cerca del arroyo La Curtiembre, el saladero Argento o Quemado, a 3 kilómetros de la desembocadura del arroyo San Francisco, en su margen derecha frente a Colón, propiedad de Cabral y Williams. El saladero Hervidero o de Amaro, que como su nombre lo dice, justamente está en las cercanías de la meseta de Artigas. Y el saladero de Guerrero también sobre la costa del San Francisco, hacia el noreste de la ciudad. Ahí también en las cercanías tenemos los arroyos Guerrero y el famoso Paso Guerrero y el famoso Paso Gallardo, ¿no? Que están en el entorno de los arroyos San Francisco y La Isleta. Y ahí la particularidad de este saladero, que es muy interesante, es que ahí también se utilizaba el ganado equino para la producción de jabón, velas y grasa lubricante, principalmente ese ganado ya de descarte, el ganado viejo o con alguna enfermedad que no podía ser utilizado para las tareas del campo. No nos vamos a detener en cada uno de los saladeros, sí hay una serie de trabajos muy interesantes que ha realizado la profesora Burgueño y también una recopilación de información, incluso esta fotografía que fue retomada por el archivo del diario El Telégrafo de la mano de Andrés Oberti, que muestra algunos de los saladeros. En esta ocasión el saladero Santa María, Nuevo Paysandú, que funcionó entre 1871 y 1914. Ahí se puede observar cómo en esta especie de estacas se colocaban justamente los cueros para ser secados al sol. Y ahí encontramos las chimeneas humeantes en plena producción también. Bueno, en este caso, esa foto, por ejemplo, es de 1904, ya estamos ahí a principios del siglo XX, con lo que va a ser después el declive de estos primeros saladeros. Una de las particularidades o de las anécdotas que se generan a partir de este saladero es que, bueno, lo visitó en su momento cuando realiza la primera visita a Paysandú José Valle y Ordóñez, que se había alojado en el Hotel París, y visita este saladero, y en el banquete que se sirvió en homenaje a José Valle y Ordóñez, el menú solía ponerse generalmente en español y en francés, por un tema de protocolo, perdón, en español y en inglés, y por un tema de protocolo, en esta ocasión, debiendo debido a la poca afinidad que había, digamos, entre José Valle de Ordóñez y los ingleses, el menú se le propone en español y en francés. Entonces ahí va un poco la anécdota, ¿no? Pero ahí lo interesante de los saladeros es que no eran solo la industria, ¿no? Sino que eran un centro que convocaba y formaba comunidad, porque en el entorno del saladero se empezaron a desarrollar viviendas, funcionaron varias viviendas en el Saladero Santa María. También había cancha de bochas, había escuela, había policía. Lo mismo va a suceder con otros saladeros, como es el caso del saladero Guavillú, que ya está ubicado más en las cercanías de Quebracho. Bueno, ahí también funcionó una comunidad, teníamos, por ejemplo, unas 70 viviendas de alquiler, había una escuela, una comisaría, un juzgado de paz, o sea que no era solo la industria, ¿no? Sino que era la industria generando una cultura, todo en su entorno, todo a su alrededor, y generando también una comunidad que dependía exclusivamente de esa producción fabril, ¿no? Entonces, por ahí es muy interesante
traerlo a colación, algunas de estas anécdotas o de estos pequeños detalles que hacen a la industria en sí misma. El saladero Casablanca, que empezó a funcionar como saladero específicamente en el lugar que hoy conocemos porque está ubicado allí el frigorífico, en el año 1857, a pesar de que teníamos registro de que en 1810 ya Almagro había instalado un saladero, pero no es exactamente en ese lugar, sí se llamaba Casablanca, y por eso también la denominación. Entonces, el saladero Casablanca es muy interesante porque es uno de los pocos ejemplos que tenemos de que el saladero, cuando deja de funcionar como tal, se reinventa y se convierte en frigorífico. Pero además es el único en el país que funciona hasta el día de hoy. Sigue funcionando como frigorífico a pesar de haber transitado por una cantidad de avatares y de dueños y de propietarios que se han dado cita en ese lugar. Sin embargo, bueno, solamente el saladero Casablanca y el frigorífico Anglo, ¿no? Lograron esa transición de saladero a frigorífico, pero el único que perdura hasta nuestros días es es el de Casablanca. Y por eso también la importancia de traerlo a colación en esta ocasión. Ahí, bueno, tenemos algunos registros que hace la profesora María Julia Burgueño, sobre los cuales no me voy a detener, que muestra cronológicamente cómo fueron pasando de dueños los propietarios de justamente del frigorífico, después perdón, del saladero y después del frigorífico, y cómo llegó a ser lo que hoy es Fricasa, ¿no? Eh, que en algún momento también estuvo bajo el monopolio del frigorífico nacional, como lo estuvieron varios frigoríficos, que en el año 1927, ahí es cuando ya se empieza como a consolidar con capitales uruguayos, a pesar de que en algún momento siempre tuvo, al ser una sociedad anónima, siempre tuvo algún propietario extranjero, pero con predominio de capitales uruguayos. En el 78 es que se constituye finalmente como una sociedad anónima bajo el nombre de Frigorífico Casablanca, tal como hoy lo conocemos, Fricasa. Entonces por ahí es muy interesante también cómo podemos ver la evolución de nuestra ciudad a través de esa evolución en la forma de producir. Los frigoríficos representaron obviamente una transformación, ¿no? En la forma de conservar los alimentos. La refrigeración, por ejemplo, fue inventada por el francés Charles Tellier en 1867 y luego fue perfeccionada por General Electric sobre los últimos años ahí del siglo XIX, dando origen a la nueva industria frigorífica. En el Uruguay, por ejemplo, el primer frigorífico fue en el año 1902, que se incorporó, que se desarrolló con capitales nacionales, lo que se denominó como la Frigorífica Uruguaya Sociedad Anónima. Y ya en 1913 se hablaba de instalar el gran frigorífico del norte en la zona de Paysandú, impulso que había tomado la propuesta de la mano del doctor José Irureta Goyena. En 1928 se creó por ley el Frigorífico Nacional, del cual estamos viendo imágenes, y que en algún momento absorbió a lo que es el frigorífico Casablanca. Ahí vemos trabajadoras del Frigorífico Nacional de Paysandú en una jornada de envasado de salchichas en el año 1965. ¿Y qué significativa esta imagen? Que no va a ser la única porque se va a repetir en otras industrias sanduceras, de la mujer como protagonista, de la mujer trabajadora, de la mujer llevando adelante el impulso industrializador, ¿no? Las mujeres como grandes protagonistas de este paysandú industrial, porque cuando uno piensa en las industrias casi siempre lo asocia con hombres, pero en realidad tenemos una gran trayectoria de las mujeres vinculadas a la industria local también. Otro elemento a considerar también interesante que encontramos mientras hacíamos este recorrido por la industria de la carne, la industria alimenticia. No solo hablamos de los saladeros, no solo hablamos de la carne refrigerada, sino también una propuesta que le llevó a Paysandú a ocupar lugares de
digamos, de reconocimiento a nivel internacional con la producción de lenguas en conserva. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de la producción de lenguas en conserva? De la producción de lenguas de cordero enlatadas que a través de ese proceso de envasado que genera la conserva, lograban justamente conservarse unos 3, 4 meses y ser exportadas a Europa en esta ocasión. En Paysandú, por ejemplo, me faltó mencionarles que este proceso de envasado también tiene sus orígenes en un francés, pero no en alguien vinculado a la industria, sino en alguien vinculado a la gastronomía. Fue el chef Nicolas Appert, que en 1700, más o menos entre 1749 y 1841, que fue el tiempo en el que vivió, empezó a desarrollar esta forma de preservar los alimentos. Muy interesante porque le permitió a Paysandú tener otro rubro de exportación. Hay registros en la ciudad de unas 3, 4 industrias vinculadas a esto. Está la fábrica McCall y compañía, que es la más famosa y conocida, que tenía la marca Paysandú, aunque en algunas otras fuentes aparece la marca Paysandú como perteneciente a Richter. Seguramente fue en otra ocasión que cambió de dueño, ¿no? Después está la marca La Constancia de Pagani y otros, la marca Hervidero de Luis Erfoglio y la propia industria de Casablanca, que también se dedicaba en algún aspecto a la elaboración justamente de lenguas en conserva. Acá tenemos un documento muy interesante, que es un fragmento de un anuario de los fabricantes londinenses de fines de ahí del siglo XIX, donde se detalla que la marca Paysandú de John McCall había recibido en la Exposición Universal de París de 1878 una denominación, ¿no? Había recibido una medalla, ¿no? Porque justamente se destacaba la calidad del producto sanducero. Y ahí tenemos un afiche también en donde se pueden ver Paysandú, Oxtongue, que son las lenguas, ¿no? Lenguas en conserva de la marca McCall's, de la producción de McCall's. Entonces es muy interesante y ese reconocimiento a nivel internacional también. Bueno, después la idea es pasar a otro de los temas que nos convoca dentro de la industria agroalimentaria, que son los molinos, las aceiteras y puntualmente la azucarera Azucarlito. Los molinos también se remontan al siglo XIX, entonces no podemos decir que los molinos formaban parte del boom industrializador de la década del 40, sino que son parte de ese proceso industrializador iniciado en el siglo XIX junto a los saladeros que van a identificar a nuestra ciudad. Entonces, en ese periodo, estamos hablando ahí, fines del siglo XIX, vamos a tener varios molinos en la ciudad. Y que fue por ahí uno de los más famosos, que perteneció a Juan Perocio, que estuvo ubicado sobre la costa del arroyo San Francisco también, y ahí aparece en las imágenes, que tuvo un destino fatal porque terminó incendiado, cosa que era frecuente en los molinos, porque vamos a ver que varios molinos terminan incendiados en esa época o por el sistema que utilizaban, ¿no? Recordemos que muchos funcionaban con máquina a vapor, que el material con el que trabajaban era muy combustible, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el trigo, que es de rápida combustión. Entonces, bueno, obviamente que era mucho más peligroso y al no haber medidas de seguridad ni una acción rápida de bomberos, obviamente que terminaba por acabar con toda la industria. Juan Perocio, al igual que José Molinari y que César Fraschini, se habían iniciado en un pequeño molino, que no era de su propiedad, ahí eran como una especie de aprendices, que funcionaba sobre la costa del arroyo Sacra. Allá por el año 1851, el molino San Miguel, que era de un tal Elizondo, hacía que estos pioneros sanduceros empezaran a practicar la molienda, digamos, ¿no? La producción del molino. Y allí se formaron, así después cada uno fue instalando su propio molino. ¿Qué le pasó al de Juan Perocio? Lamentablemente se incendió. Pero
no desistió en su idea de continuar produciendo justamente harina y se trasladó a esta esquina, la esquina de la Diagonal y República Argentina, donde hoy funciona la famosa gomería El Quijote. Ahí había un almacén de ramos generales y había un molino, el molino San Roque, que era el mismo nombre del molino que tenía el molino que se le quemó, que lo trasladó y le volvió a poner el mismo nombre. Años después lo vende y el que lo compró también tiene la mala suerte de que se le vuelve a quemar el molino. ¿Sí? No era un tema en realidad de suerte, sino de las circunstancias que se presentaban en ese tipo de industria, ¿no? Y fue conocido ese molino de Perocio durante muchos años por el molino de la Cruz. ¿Por qué? Porque en la puerta del molino, en la puerta, en las inmediaciones de la casa familiar y el almacén, estaba esta cruz cuyo origen no se sabe muy bien, pero se asocia a la cruz de la misión. No porque fuera una cruz que provenía de las misiones jesuíticas, de la zona de las misiones jesuíticas, sino porque era la típica cruz que se llevaba cuando se iba a misionar. O sea, cuando se llevaba una misión a algún lado. Entonces, bueno, se cree que en esa zona se habría llevado una misión de evangelizadora, tal vez de comuniones o bautismos, porque recordemos que ya es una zona alejada de la ciudad, ¿no? La ciudad concentrada ahí en el entorno de la Plaza Constitución y después más adelante cerca del puerto. Bueno, esto ya era alejado de la ciudad, por eso la teoría es que, bueno, hacia esa zona también había que llevar la misión de justamente convertir a las poblaciones que estuvieran más alejadas. Igualmente no se tiene fecha específica de la cruz y es un enigma para muchos todavía sobre lo cual tenemos que seguir indagando. Pero es muy interesante porque no hay otra similar en Paysandú. Tampoco hay registros en el Uruguay y algunas indagaciones que estuvimos haciendo nos trasladan a Francia, algunas poblaciones muy alejadas donde hay algunas representaciones de este tipo de cruz, pero sin mayores datos hasta el momento. Otro molino muy conocido es el Molino del Puerto, fundado en 1890. Acá este molino, que era el molino de Fraschini, tenemos el molino de Perocio, el molino de Fraschini, que Fraschini justamente se formó, habíamos mencionado, en ese molino de Elizondo que estaba sobre la costa del Sacra. Fraschini, bueno, le puso molino del puerto. Digamos, los restos del edificio todavía perduran en las inmediaciones de la zona portuaria. Y en 1921 lo vende. Lo vende a una sociedad, Stefanel y compañía, Stefanel Pons y compañía, y en 1930 es finalmente adquirido por Grandes Molinos Nacionales, conocido como Gramón. Ahí, cuando pasa a ser propiedad de la multinacional Bunge Bor, bueno, continúa hasta la década de 1970, donde finalmente se vende a Eduardo Gard y ahí se termina el molino. Recordemos que también hablábamos de aceites, ¿no? Y tal vez la industria más representativa de lo que fue la industria oleaginosa en Paysandú estuvo a cargo de este emprendedor santucero que fue Antonio Stefanel. Antonio Stefanel en 1938 funda lo que fue la aceitera después del Uruguay, pero es interesante ver cómo Antonio Stefanel ya en el año 1908 empieza a gestar esta idea. Primero tenía la idea de hacer una industria oleaginosa donde, donde el producto que se elaborara fuera a partir de el olivo, ¿no? Estamos hablando de hacer aceite de oliva, pero sabemos que la plantación del olivo es muy compleja, lleva mucho tiempo, entonces también justamente la elaboración del aceite de oliva fue bastante compleja. Por lo tanto, después lo vamos a encontrar vinculado a la producción de aceite de girasol o aceite de linaza, a medida que él se va asociando con otros productores locales, ¿no? este, va a ir dándose una serie
sucesivas fundaciones, ampliaciones del edificio, que incluso, bueno, podemos verlo acá en los sucesivos nombres que va teniendo esa industria, y que, bueno, finalmente en la década del 40 sale al mercado el aceite comestible refinado, el famoso aceite Uruguay, que llegó a emplear en esta ocasión a más de 150 sanduceros, ¿no? Y se procesaban toneladas de girasol, linaza, este, que justamente dieron también lugar y repunte a una zona de la ciudad que no estaba muy poblada, ¿no? Entonces empezó a poblar toda esa zona, dando lugar a nuevos barrios de cooperativas y viviendas de ayuda mutua que también fueron marcando el perfil urbanístico de la ciudad y ese paisaje cultural del que hablamos. A mediados de los años 60 se fusiona con la compañía de aceites comestibles SIDAC y finalmente, bueno, cierra en 1996. ¿Qué pasó con ese edificio, con esa chimenea tan emblemática? Bueno, en el 2014 se propuso construir un shopping en esa zona. Y bueno, en las conversaciones que llevaban adelante los arquitectos se hablaba de conservar la chimenea como emblema, ¿no? De lo que había representado esa industria y ese pionero sanducero que también va a ser uno de los socios, de los primeros socios de Azucarlito, pero por cuestiones arquitectónicas no fue posible conservar la chimenea, lamentablemente, y bueno, ahí funciona actualmente el famoso Shopping Terminal, donde está el mural de nuestro artista que lo teníamos al principio de la presentación y que, como les decía, sobre el final vamos a volver sobre ello. Ahí tenemos algunas de las publicidades de la época, ¿no? Recordemos que el aceite, por ejemplo, se vendía en latas y que se hizo muy famoso, incluso hasta hoy por ahí la marca Uruguay sigue mostrándose en algunos supermercados, a pesar de que la industria de Stefanel obviamente que ya no funciona. También la aceitera Indar, ¿no? Ubicada en en la misma zona, en las cercanías, en este caso del Liceo 7. Ahí la aceitera Indar también, de Jardindegui, fue una iniciativa muy interesante. Pedro Jardindegui también fue un famoso emprendedor sanducero que se dedicó a varios rubros. Era un audaz empresario porque, por ejemplo, en varias ocasiones realizó inversiones que no le resultaron del todo fructíferas y tuvo importantes pérdidas, pero eso no le impedía continuar arriesgando. Su casa, muy conocida, sobre la calle Cerrito e Ituzaingó, recibía en la década del 40 y con frecuencia al presidente de la República en ese momento, Luis Valleverres, y bueno, desde ahí ese era el alojamiento oficial del presidente cuando venía a Paysandú, en este apogeo del Paysandú industrial, ¿no? En el año 47 apuesta por esta industria aceitera, ¿no? Ubicado entre las calles, bueno, Juncal, Ituzaingó y Felipone. Y bueno, en principio había sido pensada para procesar lino, pero más adelante incursionó en otras variedades de aceites. No quiero dejar pasar la ocasión sin mencionar a Famosa, ¿no? La fábrica de galletitas. ¿Por qué? Porque ese edificio es emblemático y está en pleno centro de Paysandú. Quien llega a Paysandú no puede obviar acercarse o incluso ingresar al edificio porque en la actualidad funciona el Max Center Shopping Urbano. Es un edificio de un valor patrimonial muy importante, no solo por la estructura, sino también por las obras de arte que hay en su fachada, sobre las cuales vamos a mencionar en el espacio dedicado al arte. Y además es reflejo de una época dulce para Paysandú. Y dulce en todo el sentido de la palabra, porque hablábamos de la bonanza, hablábamos del crecimiento económico, hablábamos de la prosperidad y también de esta fábrica que es producto de la fusión de dos emprendedores locales
los Pese y los Cerini, que se dedicaban en principio a la fabricación eh, de fideos, ¿no? De todo lo que tiene que ver con las pastas y finalmente se dedicaron después a la producción específicamente de galletitas, chocolates, bombones, caramelos, ¿no? Todo un mundo dulce para degustar que todavía los veteranos sanduceros recuerdan cuando iban a el mostrador de la fábrica de galletitas famosa a comprar las famosas galletitas quebradas, que eran esas galletitas de descarte, que porque no habían tenido la forma ideal para ser empaquetadas se vendían a un menor precio, pero con el mismo sabor con el que eran cotizadas las demás. Entonces, bueno, es muy interesante también por el tipo de maquinaria al que apuestan. Son emprendedores locales que apuestan al uso de maquinaria nueva, al desarrollo de la tecnología, apuestan a un lugar estratégico desde lo comercial y apuestan a vender no solo en la ciudad, sino en Montevideo y en diferentes partes del país, ¿no? Eh, pero es necesario como hacer un recorrido por esos dos emprendedores que venían como por caminos paralelos y en determinado momento en el año 47 decidieron juntarse, que fueron justamente los Erini y los Pese. Los Pese por ahí eran los que tenían ya una larga data en trabajar en forma ya tipo fábrica, ¿no? Porque ellos habían fundado en 1900, en la década del 20, la fábrica Modelo. Tenían primero una pequeña panadería Modelo, después en 1925 incluso ganaron una distinción en la exposición de 1925 por la calidad de sus productos. Y el tipo de productos que pusieron en esa ocasión todavía repercute en nuestra memoria colectiva. Las galletitas que ganaron en esa exposición eran las famosas galletitas de miel, las galletitas María, ¿no? ¿Quién no ha comido las galletitas María? O las galletitas saladas especial o cóctel, que también eran famosas justamente porque eran de lo que va a ser después famosa, ¿no? Entonces, ese recorrido que empiezan a transitar, acá vemos ya un camión de lo que era la fábrica constituida por los dos emprendedores y lo que era la parte del laboratorio, donde se certificaba todo lo vinculado a la calidad y a los productos que se trabajaban allí. Pero este señor Juan Pese comenzó su crecimiento desde una pequeña panadería hasta una fábrica y después finalmente esa gran asociación que realiza con los Cerini, ¿no? Ahí vemos la evolución de la pequeña fábrica que funcionaba a principios del siglo XX con una sola chimenea, cuando se consolida con dos chimeneas ya como fábrica modelo. Esta fábrica inicial funcionaba en el entorno de las calles Zorrilla, no, Montecaseros y Sarandí, ¿no? Abarcaban casi toda la manzana, o sea que casi llegaban hasta la zona de Zorrilla también. Eh, Se caracterizaba mucho por la prolijidad en el empaque, por la higiene. Eso es una de las cosas que más se destacan en los artículos del diario que pudimos consultar y porque empleaba a muchas mujeres, ¿no? Jefas de hogar, que en esa época era frecuente. Bueno, la reivindicación de las mujeres tuvo lugar, y le dieron lugar a estos emprendedores sanduceros para dignificarse a través del trabajo. Ahí vemos uno de los mostradores que, en donde se vendían al público las galletitas de la época, ahí parte del procesamiento, ¿no? De la panificación. Y después tenemos a los Cerini. Los Cerinis también tenían confitería, habían apostado por un moderno local ubicado en las calles Leandro Gómez y 19 de Abril, porque tenían la cercanía del teatro, Florencio Sánchez, entonces, bueno, se iba al teatro y después se acostumbraba a ir a la confitería de Cerini, donde tenía exquisiteces vinculadas a postres, galletitas, bueno, también fábrica de pastas, pero eran muy conocidos por sus masas de confitería también, ¿no? Entonces, esta familia se contacta justamente con la familia de los Pese y en el año 47 deciden unirse y llevar adelante ese gran emprendimiento que
fue la fábrica de galletitas famosas y que todavía se recuerda por la venta de las galletitas finas o el famoso chocolondo, del cual vemos una publicidad ahí, las golosinas, ¿no? Que empiezan a ser protagonistas de esas infancias, de los que fueron, de los niños que crecieron entre las décadas del 50, 60 y que protagonizaron esas infancias. El famoso alfajor fiesta también fue una herencia de justamente de esta fábrica de galletitas famosa, que lamentablemente, como sucedió con varias industrias sanduceras, terminó siendo absorbida por una multinacional. En este caso, la multinacional Nabisco, National Biscuit Company, una multinacional estadounidense. Primero, en la década del 80, el 82, con la crisis económica que se vivía, terminó asociándose con Anselmi en Montevideo, porque además tenía la mayor producción ahí en la capital, la mayor venta, la producción en realidad se daba acá, pero la venta más que nada era en Montevideo. No funcionaba, la crisis, bueno, perjudicó a los dueños y finalmente terminaron vendiendo a esta multinacional, que ahí la vemos vinculada a Fleischmann, que vendría a ser como su representante en Uruguay y quien terminó también absorbiendo todo lo que es famosa. Y finalmente en 1987, después de haber transcurrido 33 años de producción, o sea, sin detenerse, ¿no? De esa fábrica, bueno, deja de existir famosa, ¿no? Acá quise poner, bueno, alguna referencia a Nabisco porque tal vez como fábrica de alimentos no la ubicamos demasiado, pero sí, quien no conoce la famosa galletita Oreo, en realidad la galletita más famosa del mundo, que a pesar de que remonta sus orígenes a 1908 en Nueva York, donde se quería hacer una especie de sándwich de galletita. Hay quienes dicen que en realidad fue una imitación de las famosas galletitas Lulú de Famosa. Así que bueno, veremos ahí por dónde continúa la discusión con respecto al origen de esta galletita. Siguiendo la ruta de lo dulce, que Paysandú no ha podido evitar, ¿no? Porque también tenemos acá varios elementos que se suman, y es que en la década del 40 Paysandú va a incorporar la producción de miel en una forma muy importante, y eso también va a colaborar para que se desarrolle todo lo que tenga que ver con lo dulce, ¿no? El postre chajá, considerado uno de los 50 mejores postres del mundo. Bueno, recientemente, ¿no? Por Taste Atlas, galardonado con esa denominación, como el postre número dentro de los 50 mejores del mundo, está en el puesto 19. Y bueno, al parecer esta invención de Orlando Castellanos, que data del año 1927, que es esa mezcla de merengue, crema chantilly, duraznos y esa voluptuosidad, ¿no? Esa esponjosidad que se le da tratando de imitar las plumas del chajá, como se señala cuando se habla de su origen, lo ha convertido en un producto de marca Paysandú, ¿no? Es un producto que representa a los sanduceros, a pesar de que por ahí no lo podemos comprobar porque las fuentes no, no, no son confiables, digamos, pero sí existe la teoría de que Orlando Castellanos no habría sido el autor original del postre, sino que el dato se lo habría pasado en alguna situación particular un preso, ¿no? Un preso brasileño le habría pasado la receta. Pero bueno, esas son historias que se tejen en la comunidad y que frente a la presentación de esta charla se acercan a contarme algunas veteranas de Paysandú. Veremos, va a ser difícil poder comprobar eso, ¿no? Sin embargo, no podemos quitarle el mérito a Orlando Castellano de haberlo difundido, haberlo patentado y haberlo convertido en una marca Paysandú.
Dentro de la línea de lo dulce, Azucarlito, digamos, es el que corona, ¿no? Esta producción industrial. ¿Y por qué podemos decir que corona, que se lleva todos los méritos? Porque es el único que ha logrado sobrevivir a todos los avatares de la economía, ha logrado reinventarse como industria local. Primero lo encontramos obviamente vinculado a la producción de azúcar, este, vinculado justamente a la remolacha, ¿no? A la producción de remolacha. Después logra, bueno, cuando ya los suelos no resisten más y la soja se convierte en un producto más rentable que la remolacha, entonces los productores ya no plantan remolacha, sino que plantan soja. Bueno, Azucarlito busca reinventarse y exporta la melaza, ¿no? De la caña de azúcar para procesar y elaborar así el azúcar local. Pero actualmente también continúa reinventándose y es una empresa innovadora porque en este momento, por ejemplo, están desarrollando el azúcar líquido, que es un azúcar que va a ser muy cotizado en la industria alimentaria porque además de tener valor calórico mucho menor al jarabe de maíz que se utiliza en muchas bebidas gaseosas, como la Coca-Cola, eh, es mucho más saludable porque es obviamente de origen orgánico, entonces empieza como a ser un producto de demanda internacional, además de ser recomendado por las sociedades médicas y por todo lo que tiene que ver con la prevención de la diabetes, no solo en la etapa adulta, sino principalmente en la infancia. Y hay empresas como Danone que ya le están comprando a su Carlito para poder llevar adelante esta producción a gran escala de lo que va a ser el azúcar, perdón, el azúcar líquido, ¿no? Cuestiones que nosotros estuvimos participando cuando Azucarlito se presentó también en estas instancias del Observatorio Gastronómico y mostró esa innovación que está llevando adelante. La familia Fraschini sigue vinculada, como en sus orígenes, a ello, pero también lo estuvo Pedro Jarguindegui, quien apostó por la producción de la remolacha azucarera y, bueno, plantó gran cantidad de hectáreas en su campo de Valdés, pero que le derivaron en una muy mala cosecha. Bueno, esos eran los riesgos que tenía justamente la producción de la remolacha. La remolacha necesita como muchos cuidados a pesar de que en países europeos se puede plantar remolacha hasta en la nieve, ¿sí? O estar bajo la exposición de la nieve, justamente tal vez en nuestro país le faltaba frío a la producción de la remolacha, por eso tampoco no siempre resultó exitosa. Desde el año 1943, en la Facultad de Agronomía se venían desarrollando experimentos para ver, bueno, cómo mejorar la producción de la remolacha, pero sin embargo, bueno, estuvo durante un tiempo y finalmente tuvo que ser sustituida por la caña de azúcar. Sin embargo, bueno, no dejar de reconocer a estos emprendedores locales, Fraschini, Jarguindegui, Baccaro, Beseiro, Stefanel, Henderson, Manice y Diar, que dieron origen en 1943 a esta industria local y que quien no recuerda por ahí en su infancia, por lo menos los que son de mi edad aún, llegar o ver las filas de los camiones por la avenida Salto cargados de la remolacha azucarera, ¿no? Y alguna que otra remolacha que se caía por el camino y pasaba a ser plato del día en alguna familia más necesitada. Entonces, bueno, como les mencionaba, la producción de la remolacha no fue fácil para poder llevar adelante esta industria. Finalmente, el tema de las bebidas, ¿no? Las bebidas siguen siendo protagonistas en lo que es la industria local sanducera. Las cervecerías no solo se remontan a la época de Norteña, las primeras cervecerías con las que nosotros contamos aparecen en en la década de 1870, fines del siglo XIX, con Pedro Piumato, que fue un pionero en esto de la cervecería, a la que le siguió Pena y Marrazzini en 1905, y después la cervecería uruguaya de Juan Somale en 1910 que reabsorbió la de Pedro Piumato.
También es interesante ir descubriendo historias que hacen a nuestra ciudad, como por ejemplo que existió el Palacio de la Cerveza. No sé si ustedes sabrán, pero funcionaba en donde hoy se encuentra la actual Dirección General Impositiva, la DGI, en la calle Leandro Gómez, entre Independencia y Setembrino. Ahí funcionaba el Palacio de la Cerveza, que con la creación de Norteña tuvo aún más éxito, porque, bueno, tenía asiduos visitantes. Acá tenemos un porrón de cerveza, la foto de un porrón de la cerveza de Pedro Piumato. Fíjense que tiene más de 100 años esta botella. Y finalmente, bueno, nuestra rubia más deseada, dijera Andrés Oberti en un artículo del diario El Telégrafo, que es la cerveza norteña. La cerveza norteña en realidad no tuvo una fecha, o sea, la cervecería de Norteña no tuvo una fecha de inauguración específica. Fue un proceso que se dio entre 1946, 1951 y después una ampliación en el 57. Pero hay varias historias interesantes vinculadas a la calidad del producto que lo va a destacar, porque Norteña justamente era una empresa que se caracterizaba por elaborar una bebida de muy buena calidad. Em, por ejemplo, bueno, sus emprendedores, sus pioneros, que fueron Nicolás Máscolo y Julio Fraschini, que habían viajado a Europa y habían recorrido una veintena de fábricas de cerveza de varias zonas de Alemania, y bueno, quisieron traer la mejor tecnología para instaurar en Paysandú, la mejor, la más innovadora, y así poder obtener un producto de calidad. Y algunas de las anécdotas interesantes que nos dejaba justamente Andrés Oberti en el diario El Telégrafo, hacen referencia a que, bueno, al no haber tenido una fecha de inauguración, la fábrica, sí podemos tomar algunos datos con respecto a, bueno, cuándo empezó a venderse la cerveza norteña. Y en realidad, la primera vez que se vendió la cerveza norteña fue en una fiesta escolar. La escuela 4 estaba intentando juntar em, beneficios, ¿no? Juntar recursos desde su comisión de fomento y había organizado una feria en la Plaza Bella Vista. Una de las maestras de la Escuela 4 era hermana de Máscolo, de Nicolás Máscolo, Elvira, la maestra Elvira, y había ofrecido vender el producto en esa feria. Bueno, no se sabe, según dice Oberti, si fue porque la gente quiso colaborar con la comisión de fomento en esa ocasión, que había mucho espíritu solidario, o porque al haber sido realizado en noviembre del año 51 hacía mucho calor, o si realmente la rubia era deliciosa, pero la cuestión es que se vendieron 14.000 litros de cerveza para una población que era bastante reducida, y todo Paysandú quedó contento, porque la escuela había recaudado, pero también por lo que representaba esta rubia más deseada que vive al norte del Uruguay. Ahí tenemos algunas imágenes de la empresa norteña a medida que va creciendo y que va desarrollando sus diferentes secciones. Una de las primeras publicidades de la época, donde incluso en algún momento llegó a ser hasta la mejor cerveza del mundo por la calidad de la levadura con la que también se elaboraba y la profesionalización que tenían los químicos que trabajaban en la industria, que también eran uruguayos, pero lamentablemente vemos el mismo fin para todas las empresas, ¿no? Vemos el mismo fin para todas las industrias, como sucedió con Famosa, nuevamente, en manos de una multinacional, como fue Ambev. este, Norteña cae, bueno, bajo el control de esta multinacional. Se trató en esa ocasión, estamos hablando del año 2003, de que no se despidieran a tantos empleados, había 90 empleados de la cervecería que iban a ser despedidos. Se intervino a través de la Organización Internacional del Trabajo, con el propio Lula da Silva en Brasil, porque era una empresa, Ambev, una empresa brasileña.
Y bueno, varias gestiones de autoridades locales, en esa ocasión estaba el intendente Lamas, hicieron posible que, bueno, por lo menos los empleados no perdieran totalmente su trabajo, sino que fueran como redistribuidos, reasignados, pero la planta ya no funcionaría más elaborando cerveza como lo había hecho hasta el momento, por lo menos no ya la cerveza norteña, ¿no? Tal y cual la conocíamos. Después teníamos otras de las industrias conocidas, quien no recuerda el refresco Bolita de los hermanos Manice, quien no recuerda por ahí de los más veteranos el aperitivo Arazá, un aperitivo en base a hierbas naturales, algo así como la terma argentina hoy, ¿no? Pero con Arazá, con Marcela. Bueno, esos eran los productos que elaboraban esta familia, Manice, que tenía ubicado su local de licores en la calle Ituzaingó, entre Setembrino e Independencia. Y ahí, bueno, salieron al comercio local muchos productos que se volvieron emblemáticos, como el arazá, que mencionábamos recién, donde todavía se pueden encontrar estas botellas por internet, por Mercado Libre para los coleccionistas, y que el arazá, vieron como dice ahí, estaba elaborado en base a arazá, lucera, marcela, ¿no? Todo muy interesante, porque además era un aperitivo sin alcohol y que resultaba sumamente refrescante. Otro aperitivo también, pero de carácter más refrescante, porque lo recomendaban hasta los deportistas, fue el Veranol. Ahí hay una publicidad que tal vez no se logra distinguir muy bien, pero dice que los ciclistas anduceros recomiendan el refresco Veranol por sus características refrescantes. Y conversando con algunos de los familiares de los ciclistas que aparecen ahí, como Edelberto de León, que estaba vinculado a la familia, bueno, mencionaban que en su comercio se vendía veranol y que tenía un gusto similar así como a la guaraná hoy, ¿no? Porque yo le preguntaba, bueno, ¿y qué gusto tendría el veranol? Bueno, era algo así como un gusto similar a guaraná. También seguramente por las hierbas en base a las que se elaboraba, ¿no? Pero también se convirtió en una bebida típica de Paysandú. Tampoco, a pesar de que por ahí la fábrica de Manice es más conocida, no debemos olvidar la fábrica de los hermanos, perdón, de la familia de Ángel Palazzi e hijos, ¿no? Así como estaban los hermanos Manice, Ángel Palazzi e hijos, habían ganado concursos en Italia. Habían, como ahí dice, por ejemplo, la especialidad de la casa, que era un aperitivo de mandarina sin alcohol, o sea, un refresco de mandarina, había ganado premios y reconocimientos en Torino, en Bruselas, en Londres, en Roma, ¿no? Incluso había tenido el reconocimiento de la Academia Físico-Química Italiana, ¿no? Por los componentes de ese producto y, me supongo, el sabor que también representaba. Así que Paysandú tenía reconocimiento internacional hasta en la bebida. Acá hay un nuevo anuncio que aparece en una de las guías de Paysandú, de Ángel Palazzi e hijos, ¿no? Premiada en 7 exposiciones europeas y americanas con medallas de oro, y Krochenstein en la exposición permanente de Londres, por ejemplo. Entonces es muy interesante todo esto que vamos conociendo. También teníamos en Paysandú, no menos conocida, una famosa deshidratadora de alimentos, ¿no? También necesaria. Otro aspecto, ¿no? Que fue la DAP, ¿no? Deshidratadora alimenticia Paysandú, que se dedicaba a el disecamiento y la pulverización, a través de pulverización en spray de diferentes productos, ¿no? Desde duraznos, pasando por chocolates, quesos, leche, café, pomelo, miel, helados, ¿no? Infinidad de productos que ahí se detallan y que ustedes pueden ver y que está ubicado en la zona de Estación Porvenir. Bueno, y finalmente el tema de las exposiciones. Recordemos, como dice la profesora María Julia Burgueño, que las exposiciones eran la vidriera al mundo, ¿no? La vidriera a través de la cual se mostraban
todos los productos que hasta ese momento eran protagonistas de la industria local. Y habíamos tomado como puntos de referencia o como punto de partida las grandes exposiciones internacionales. Pensemos, por ejemplo, en aquella que dio lugar a la creación del Crystal Palace de Londres en 1851, o la que dio origen a la Torre Eiffel, que se construyó toda en hierro, representando a la Revolución Industrial en 1889 para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa, y que de ser simplemente un monumento conmemorativo de ese evento circunstancial, se convirtió en el emblema de la ciudad de París, ¿no? Entonces, qué interesante todo esto que nos dejan las exposiciones. Situación que también se da en Paysandú. ¿Por qué? La primera referencia que nosotros tenemos a una exposición vinculada a la industria y al agro en Paysandú es del año 1880 y se realizaba en la Plaza Constitución. Pero no tenemos, o por lo menos no hemos encontrado registros fotográficos de dicha actividad, sí monedas que han quedado con las cuales se premiaba a los destacados productores, monedas como las que se premió al molino de Juan Perocio en 1880. Después tenemos otra exposición que se hizo en 1925 en el marco de la conmemoración de los 100 años de la Declaratoria de la Independencia. Ahí ya tuvo la sede en donde funcionaba la Sociedad de Socorros Mutuos, que actualmente funciona el Espacio Gobi, y en el Ateneo, que es donde actualmente funciona la universidad, en Paysandú. Ahí, en esos dos lugares, pero principalmente en el Ateneo, era donde se convocaba toda la intelectualidad sanducera. Ahí dio lugar no solo a una exposición industrial, agroalimentaria, sino también de las bellas artes, y tuvieron ocasión para exponer todos los artistas locales que estaban en ese momento predominando en Paysandú. Otra exposición muy famosa fue la de 1930, con similares características a las de 1925, ¿sí? Y ya anunciando un desarrollo industrial con más fuerza. La más conocida, que nos ha dejado su revista inclusive, la Exposición Industrial y Agraria de 1948. ¿Por qué? Porque allí estuvieron presentes todas las industrias de la generación del 48, de la revolución industrial del 48 que vivió Paysandú, donde ahí teníamos a todas las protagonistas: Pailana, Paicueros, Azucarlito, las aceiteras, ¿sí? Y tuvo como escenario al puerto, ¿no? Y a la explanada del puerto y a ese gran granero que se construyó, que fue el granero del Banco República, que se convirtió en un emblema. Allí, bueno, hubo una previa a la exposición agroindustrial, con una exposición de animales, de gallinas, de conejos y de abejas, ¿no? Un poquito ahí, antes de pasar a esa exposición previa que hubo, hacer mención al logo, ¿no? Al diseño, que para la época también era como una conquista del diseño gráfico, que justamente fue esa abeja sobre un panal que tiene la forma del mapa de Paysandú, diseño de Luis Alberto Isleas, que trató de asimilar el trabajo, ¿no? de los sanduceros con el que realiza la abeja en su panal, ¿no? Entonces ahí esa exposición que se dio entre octubre y noviembre de 1948 tuvo como emblema el trabajo minucioso, el trabajo constante y valioso como el que genera la abeja para el panal. Lo que les mencionaba anteriormente, previo a la exposición del 48 en ese mismo granero del Banco República, tuvo lugar la exposición de avicultura, cunicultura y apicultura, que eran rubros nuevos en los que se estaba explorando, ¿no? Las aves de calidad, donde participaron exponentes de Argentina, cosa que se viene dando incluso hasta nuestros días, porque la exposición avícola sigue funcionando. Cunicultura, que es la cría de los conejos, que también era una práctica que se estaba instrumentando, y apicultura, ¿no? Un desarrollo, como decíamos, había más de 3.000
productores de abejas en Paysandú en ese momento, ¿no? Perdón, más de 3.000 colmenas de la mano de productores de abejas de Paysandú en ese momento. Bueno, y otra exposición, tal vez la última, de la cual nos ha quedado un monumento que pasa un poco desapercibido por encontrarse en una zona no muy transitada de la ciudad, por encontrarse en la zona de la costanera. Actualmente ahí funciona la parte de obras de la Intendencia, pero ese monumento que encontramos era la puerta de acceso a la exposición Feria Internacional del Río Uruguay, llevada adelante en 1964. Una exposición que adelantaba los intereses que había entre uruguayos y argentinos de llevar adelante un Mercosur, de la necesidad de una integración más regional. Ya estamos avanzado la década del 60 y la crisis se empieza a visualizar, la crisis económica, producto del, bueno, del fracaso de este modelo ISI, y que, bueno, lamentablemente va a continuar en aumento hasta desembocar en lo que van a ser las dictaduras latinoamericanas y la dictadura uruguaya, ¿no? Pero ya pensando en cómo empezar a afrontar una crisis que se avecinaba, la necesidad de una integración. Y esta feria, que estaba prevista para realizarse en 1963, a fines de 1963, en noviembre, y que no pudo hacerse porque hubo una famosa inundación, debió realizarse en el año 64. Contó con la visita del vicepresidente argentino en esa ocasión y de varios ministros uruguayos. Ahí estaba el cartel de bienvenida. Tuvo que acondicionarse todo un terreno para poder llevarse adelante. Ahí participaron el arquitecto Garracino, el arquitecto Sino, el arquitecto Belvisi, y fue muy, muy interesante bueno, el legado que le han dejado a Paysandú, por lo menos desde lo monumental, ¿no? Vendría a ser como una especie de Torre Eiffel en París, un emblema de la exposición del 64 en Paysandú, que por ahí son muy pocos los que saben realmente qué sucedió allí y por qué esas supuestas A, que no son A, sino que es una puerta de entrada, están ahí. En ese lugar también se sacaron una foto muy conocida, los iracundos, ¿no? Queriendo difundir lo que era Paysandú en la década del 60, en el año 65, cuando estaban por salir de gira por el interior del Uruguay, y visitaron ahí el monumento a la exposición del 64. Bueno, les había dicho que para cerrar esta charla quería detenerme un poquito en el arte, ¿no? ¿Y por qué hablar del arte? Porque el arte, bueno, está presente siempre en nuestras vidas y acá hay varias cosas que nos transmite Jorge Pérez Lynch, por ejemplo, que fue quien se encargó de realizar estos altorrelieves que se encuentran en la fábrica de galletitas famosas. Y ahí podemos ver, por ejemplo, a la mujer representando a la tierra, entregándole el trigo en la mano, al obrero, que representa el trabajo, que representa la industria, ¿no? Con ese torso semidesnudo, de frente y la cara de perfil, tal y cual lo plasmaban los egipcios. Después también otras especies de metopas que aparecen en las ventanas ciegas sobre la calle Herrera, en la fachada del edificio, en donde tenemos una mano entregando los granos, fruto de la tierra, otra que representa al puerto, ¿no? Donde está el ancla, y también las espigas de trigo, que son símbolo del progreso, del alimento, y los galpones de la industria, ¿no? O sea que es muy significativa toda esta producción artística que busca plasmar Pérez Lynch, un artista muy reconocido en Paysandú, porque además tiene valiosas obras que en realidad le falta un poco más de difusión, pero y de conservación de esas obras también. Pero que bueno, vamos a tratar de trabajar un poco para ello en los próximos meses. Y como les mencionaba al principio de la presentación, Jonathan Oroná, un talentosísimo
artista sanducero, poco reconocido, principalmente porque es una persona muy humilde, y no alardea de sus talentos, pero ganó un concurso que fue llevado adelante por el Shopping Terminal, donde funcionaba la aceitera de Antonio Estefanel, que mencionábamos al inicio de la charla, y el concurso se llamaba Atreverse a Soñar Futuros. En ese Atreverse a Soñar Futuros, él plasmó y tomó como símbolo el pórtico de entrada de la exposición del año 64 y mostró a una familia mirando hacia el horizonte, ¿no? Pensando en un paisandú que no debe desconocer su pasado si quiere realmente pensar en el futuro, como sucede siempre con las clases de historia, ¿no? Debemos conocer el pasado para ver qué futuro realmente queremos y cómo nos podemos proyectar hacia el futuro. En ese mural, la propuesta, que se llamaba justamente Atreverse a Soñar Futuros, apuntaba al poder de reconversión del ser sanducero, teniendo en cuenta su pasado industrial y cómo se reinventan y utilizan los espacios de cara al futuro. Y en este caso, bueno, al comercio, porque ahí funciona un shopping. Así que bueno, este fue un recorrido por nuestras industrias, un recorrido por el Paysandú floreciente, el Paysandú de la bonanza, del progreso, el Paysandú que se fue constituyendo en base a personas, emprendedores, empresarios, trabajadores, hombres, mujeres, que llevaron adelante los proyectos con el apoyo también de los gobiernos, la mayoría de las veces, pero que no desistieron ante por ahí los pequeños fracasos que se iban dando, sino que el común fue la perseverancia. Esperemos poder aprender algo de estos pioneros sanduceros para continuar haciendo de nuestra ciudad un modelo a nivel nacional e internacional. Muchas gracias.